Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Un cordial saludo para quienes nos siguen a través del canal CNC, a través de Facebook Live, a través de la página Uriel Escobar Barrios 16 o Psico, Salud y Transformación. Como siempre, nosotros tocamos temas de actualidad. Hacemos un análisis desde el punto de vista psicológico acerca del acontecer de la región y de lo que está sucediendo, por supuesto, en el país y en el mundo. Y hoy tenemos un tema que es muy importante y se llama la intolerancia, porque a partir de la intolerancia se generan toda una cantidad de fenómenos que vienen en cascada, principalmente los homicidios y todas las formas de violencia. Sean ustedes bienvenidos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Bien, comencemos a definir lo que es la intolerancia. La intolerancia, en términos generales, puede ser considerada como la incapacidad que tiene una persona para aceptar las opiniones de los demás. Y ese sí que es una situación que se presenta con muchísima frecuencia en el mundo actual. Cuando nosotros escuchamos las noticias acerca de los dogmatismos de tipo político, de tipo religioso, nosotros sabemos las terribles consecuencias que esto tiene. Los atentados en diferentes partes del mundo. Esa es una expresión de la intolerancia. Y la intolerancia surge desde el punto de vista psicológico cuando una persona o un grupo de personas piensan que tienen la razón, que ellos son los depositarios de la verdad. Y ahí comienza el gran problema, porque en lo que tiene que ver con la condición humana no existen verdades absolutas. Las verdades son relativas y dependen de muchas situaciones y de muchas circunstancias. Por eso, la característica fundamental de la persona intolerante, de las comunidades o de los países que practican este tipo de forma de relacionarse es esa, la incapacidad para aceptar esa diferencia. Y además de lo que he dicho, lo relacionado con los atentados y con la violencia, tenemos fenómenos como por ejemplo la xenofobia, lo que está pasando actualmente con los hermanos haitianos, que están bloqueados allí en la frontera entre México y Estados Unidos, la xenofobia que hay en muchos países europeos, especialmente Alemania, en segundo lugar Francia, y también en España se ven muchos fenómenos relacionados con esto. O sea, hay como un renacer de grupos, en Estados Unidos el Ku Klux Klan. Hay un renacer de grupos que precisamente tienen esas características. Creer que ellos tienen la razón y que ellos son los poseedores de la verdad. Hemos definido en este programa sobre la intolerancia, que le hemos dedicado todo este espacio, hemos definido lo que es este fenómeno desde el punto de vista individual, o sea, cuáles son los elementos psicológicos que influyen para que una persona sea intolerante, y también hemos analizado lo que sucede a nivel mundial. Y ahora lleguemos a Colombia. ¿Qué sucede en Colombia? Hace unos 7 días se hizo un reportaje en un canal de televisión de nivel nacional, y la pregunta que se hacían era: ¿cuáles son los principales problemas desde el punto de vista social que tienen los colombianos? Se hicieron varias preguntas y a la conclusión a que se llegó es que uno de los fenómenos que más impacta negativamente la convivencia entre los colombianos es la intolerancia. Se presentaron muchas imágenes terribles, por ejemplo, de personas cómo se agredían unas a otras, y además
Medicina Legal hizo el último estudio de forensis, que es del 2017, donde dice lo siguiente, que de cada 10 muertes violentas, 6 de estas muertes son por intolerancia. Terrible esas estadísticas, esos indicadores, pero que refleja de cuerpo entero lo que está sucediendo en nuestro país. En todo el país, ese es el indicador que nos está mostrando las características epidémicas que está teniendo la intolerancia. Lleguemos a nuestra ciudad, al municipio de Cartago. Recientemente, fue el 1 de diciembre, se presentó un fenómeno terrible, una balacera que se está investigando, pues ese acto sicarial que se cometió contra un grupo de personas que estaban reunidos haciendo una campaña de salud y una campaña política, y llegaron personas intolerantes y como consecuencia quedaron 2 personas que fallecieron y 5 personas heridas. Lamentable, doloroso que este tipo de situaciones se presenten. Por eso, el llamado desde el punto de vista psicológico es que nosotros como sociedad, como comunidad, digamos no a la intolerancia. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Muy bien, en este programa que estamos desarrollando sobre el fenómeno de la intolerancia y el análisis psicológico sobre este fenómeno que está impactando tanto, no solamente a Colombia, sino especialmente a nuestra comunidad, vamos a consultar, vamos a medir el pulso de la comunidad y vamos a ver qué nos responden los cartagüeños sobre qué piensan con respecto al fenómeno de la violencia que se está dando en los últimos días en nuestro municipio. Para mí la violencia es causa o consecuencia de la intolerancia. Las digo directamente. La violencia no nos soportamos el uno al otro, ¿cierto? Y entonces reaccionamos con violencia. Yo pienso que esto viene desde la formación en el hogar, ¿cierto? Los principios que nos forman en el hogar, donde nos enseñan a ser tolerantes, y si somos tolerantes, no somos violentos. Luego de la formación en el hogar pasamos a la educación, ¿cierto? Que es donde nos forman y nos deben dar los elementos, ¿cierto? Para aprender a ser tolerantes y por consiguiente no violentos. La violencia, pues hay varias cosas de violencia. Hay violencia general, hay violencia que es individual, va con la persona, ¿cierto? Y hay una violencia que es cultural. Entonces esa violencia en realidad es consecuencia de la intolerancia en que vivimos, ¿sí? Se deben reforzarse, se debe hacer una reforma a la educación donde nos enseñen primero a comportarnos, cómo vivir en comunidad para soportarnos el uno al otro. Y a medida que sembremos esa semilla, pues podremos cultivar, ¿cierto?, una sociedad que sea
más tolerante y menos violenta. Hola, el ser humano vive en apariencia entre contradicciones, entre contrarios. O estamos sanos o estamos enfermos. O somos personas buenas o somos personas que realizamos acciones que no son buenas, que no son éticas, o acciones que no son malas o que son malas. Eso es un transcurrir permanente de cada uno de nosotros. En la base de esto, de cada ser humano, hay una lucha constante entre las fuerzas que lo llevan a la armonía o las fuerzas que lo llevan a la autodestrucción. Y nosotros observamos en el crecimiento de una persona cómo de manera gradual la persona se va perfeccionando. Aprende a caminar, aprende a hablar, aprende a escribir, a reflexionar. Y llega a un punto en el cual ya la persona se le dificulta aprender y comienza el retroceso o comienza el descenso. Y finalmente llega la desaparición del cuerpo físico. Y así sucede con todo, esa lucha que se genera al interior de todos los seres humanos, entre la armonía y la disarmonía, entre la salud y la enfermedad. Lo importante es que nosotros podemos tomar partido por vivir de una manera armónica, de acuerdo a las leyes que rigen la naturaleza. Que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Continuamos con nuestro programa sobre la intolerancia. ¿Cuáles son los factores psicológicos desde el punto de vista individual y social que están implicados? Y seguimos tomándole el pulso a la comunidad, porque esta actividad que estamos desarrollando en los últimos programas ha tenido un impacto muy importante. Veamos a ver qué piensan los cartagüeños sobre este tema. Y la pregunta que vamos a formular es la siguiente. ¿Qué cree usted que se debería hacer para resolver problemas de intolerancia entre personas o entre diferentes tipos de situaciones que se presentan? Yo pienso que las diferencias se pueden resolver. Primero que todo tenemos que dialogar mediante el diálogo. Si dialogamos, ¿cierto? Tenemos un problema con otra persona, con un compañerito, nos sentamos, dialogamos y llegamos a algunos acuerdos donde nos vamos a cumplir. Y eso nos va a permitir vivir mejor, ¿cierto? Y eso va a construir, para mí va directamente, vuelvo y lo repito, la tolerancia con la violencia. Si somos tolerantes, no somos violentos. Pero lo contrario, si somos intolerantes, seremos violentos, ¿cierto? Entonces, debemos trabajar mucho en la educación, ¿cierto? En la educación con los niños, para que pues, a futuro tengamos una sociedad que sea más tolerante y menos violenta. Bien, averigüemos qué piensa la administración municipal sobre el fenómeno de la intolerancia y sobre el fenómeno de la violencia que se viene presentando, no solamente pues aquí en la ciudad, sino también en el resto del país. Y la pregunta es, ¿qué piensa usted como funcionario sobre el fenómeno de la violencia y sobre la intolerancia que está implícita en todo tipo de violencia? Bueno, la violencia es una expresión de la intolerancia y de inmadurez emocional y cultural que hay en nuestro medio. Esto tiene muchas explicaciones, entre otras cosas, la inequidad que hay entre clases sociales, donde hay un abismo enorme entre las personas que tienen todas las posibilidades de desarrollar sus capacidades
y de las que definitivamente no tienen ninguna posibilidad de desarrollarse de manera integral. La intolerancia es, digamos, el desconocimiento de la otredad de las personas. O sea, yo debo ser consciente de que las otras personas también tienen unos derechos y unos deberes. Yo considero que trabajar este tema es un trabajo íntegro y de educación, de cultura, de posibilitar en todas las comunidades el ejercicio del arte, de la música, de la danza, de la pintura, del deporte. Tenemos unas comunidades supremamente marginales y este es un fenómeno no solamente de Cartago, digamos que es un fenómeno de Colombia, del mundo, de Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa. Constantemente estamos viendo en los medios de comunicación cómo llegan personas psicópatas a acabar con compañeros de las instituciones educativas en Estados Unidos. Por las diferencias entre las religiones también se están matando las personas. Las personas se están yendo de sus territorios porque son expulsados por la violencia. Nosotros en Colombia hemos tenido unos episodios muy dolorosos de violencia, pero definitivamente desde esta Casa de Justicia, con esta administración, lo que estamos haciendo es trabajar. Continuamos entonces con la administración municipal. En este momento, ¿qué se está haciendo y qué considera usted que se puede hacer para disminuir los niveles de violencia que se están dando en el municipio y en la región? Bueno, desde la Casa de Justicia hemos hecho múltiples acciones que conducen a un cambio de paradigma. Cuando trabajamos con las mujeres, estamos trabajando esa forma donde las mujeres están criando a los niños bajo una cultura patriarcal o una cultura machista, y le estamos indicando a estas personas que los niños y las niñas tienen los mismos derechos y también los mismos deberes, y que no avalamos ninguna forma de violencia contra las mujeres por cuenta de esa educación donde al hombre se le dice que tiene toda la posibilidad de dirigir y orientar el destino de las mujeres. Eso no es así. Entonces estamos cambiando ese paradigma de una cultura machista por una cultura de equidad. También estamos trabajando el tema de las nuevas masculinidades o masculinidades no violentas o no hegemónicas, donde le estamos diciendo a los hombres que la forma de tratar a las mujeres no es con golpes, con insultos, con ácidos para destruirle la cara, con obligarla a tener sexo porque él es el hombre y él es el que decide en qué momento quiere tener un encuentro amoroso con ella, y si fuera amoroso pues sería muy distinto, pero son encuentros violentos. Entonces aquí le estamos diciendo permanentemente a los hombres que la convivencia debe ser dentro del respeto y la dignidad que las mujeres merecen, porque las mujeres tienen derechos que son derechos fundamentales, son derechos humanos y son derechos internacionales. Entonces, cuando somos conscientes de que hombres y mujeres tenemos derechos iguales, pues lo correcto es que nos miremos en planos de igualdad, de tolerancia y, repito, de respeto. Ese es el trabajo que hemos hecho durante todos estos años a través de la Casa de Justicia. Trabajamos mucho el fortalecimiento de las redes sociales, donde las familias sepan que cada personaje, así sea el niño, tiene un derecho de expresarlo y de que se les sea escuchado. Es fundamental que escuchemos a nuestros niños y que desde pequeñitos les podamos pedir el consentimiento de si están de acuerdo o no están de acuerdo con X o Y actividad, para que ellos aprendan a decidir por ellos mismos, porque no toda la vida van a tener el papá y a la mamá que les van a decir, usted hoy va a hacer esto o usted mañana va a hacer esto.
Es muy importante que el niño aprenda a expresar sus sentimientos desde niño, donde al niño le demos la posibilidad de elegir dentro de unos parámetros obviamente aceptables para los padres y que, claro, es muy importante que la mamá le dé ese espacio, que el papá le dé ese espacio y que el niño pueda decidir. Digamos que la Casa de Justicia a través de estos años ha venido trabajando el tema de las autonomías de las mujeres, el tema de las autonomías de los niños, de fortalecer las familias, donde cada integrante de esa familia tiene voz y tiene voto. Bien, vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Bien, vamos a consultar a uno de nuestros especialistas, a uno de nuestros profesionales, el psicólogo Damián Zapata, que es funcionario de nuestra corporación. Y la pregunta para el doctor Zapata es, desde el punto de vista psicológico, ¿qué podemos nosotros analizar o qué se puede hacer para explicar el fenómeno de la intolerancia y de la violencia implícita en este fenómeno? Bueno, el fenómeno de la violencia, en la OMS plantea, la Organización Mundial para la Salud plantea que cada año muere 1.4 millones de personas con respecto a este fenómeno. El problema en Colombia es que este tipo de hechos se han normalizado. Es decir, ya no se nos hace extraño que en la esquina hayan asesinado a alguien y nosotros pasemos por ahí hacia nuestro trabajo sin que eso nos genere un impacto. De alguna manera esto es bueno en tanto que nos convertimos en seres resilientes, pero el otro lado es que normalizamos este tipo de situaciones y este tipo de situaciones no deben de normalizarse. Deben de realizarse acciones al respecto para que podamos ser unos seres de valores. En este caso yo creería que hay que fomentar el respeto, fomentar una educación y que sea un trabajo mancomunado entre cada una de las personas que convocan este país llamado Colombia. Eso es un llamado a que cada uno de los que nos escuchamos y queremos realizar un cambio, debemos de empezar a cambiar desde nosotros mismos y empezar a que ese cambio se lleve a grandes escalas, es decir, llevarlo a colegios, generar procesos de prevención de la violencia, de no normalizar ese tipo de situaciones, no normalizar la violencia como un hecho, como quien dice no pasa nada, hoy salimos a la calle y vimos a alguien ahí tirado, asesinado y no pasa nada, voy para mi trabajo como si nada, no, debemos de tocarnos, debemos de sentirnos mal frente a este tipo de situaciones y empezar a rechazarlas. Y rechazarla no con más violencia, sino con actos contrarios a la violencia, fomentando el respeto, fomentando la tolerancia, fomentando el derecho a la diferencia. No todos somos iguales y no todos vamos a ser iguales nunca, pero la idea es que con esas diferencias, aún teniendo esas diferencias, podamos compartir en un mismo espacio, que podamos fomentar el respeto al otro, que nuestro espacio de respeto y de libertad llegue hasta donde llega la libertad y el respeto del otro. Entonces creo que lo que hay que fomentar en este caso es valores como los que planteamos en nuestro libro. Entonces es fomentar una ética, que el humano sea un fin y no un medio, porque se ha fomentado el hecho de que las personas sean más bien un medio para llegar a un fin, sea económico o el que sea. No, toquémonos para más bien pensar en el ser humano como un fin y que el bien siempre sea dirigido a las personas.
Bien, hemos llegado al final de este programa que lo hemos dedicado a análisis desde el punto de vista psicológico sobre la situación que se está viviendo en la región, pero que además es una situación también que se vive en el país, el fenómeno de la intolerancia, que como decía al comienzo, es uno de los fenómenos psicosociales que más está impactando la convivencia entre los colombianos. Les reitero los agradecimientos a quienes nos siguen a través del canal CNC, a los que nos siguen en Facebook Live, a quienes nos siguen en nuestra página Uriel Escobar Barrios 16 y Psico Salud y Transformación. Muchas gracias, que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.